Porque muchas veces el mensaje que se les da es de precisamente mientras haya un espermatozoide, nos sirve como esté. Y la calidad de ese semen es irrelevante o no es tan importante como la del óvulo. Y ese es el mensaje que se les da desde la propia consulta. O sea, yo tengo pacientes que además te lo dicen ellos, que van los dos miembros a una consulta de fertilidad y parece que él es atrecho. Ferticast. Las voces de la fertilidad. Un podcast para explorar el lado más humano de los profesionales sanitarios que trabajan en el mundo de la reproducción asistida, con el patrocinio de Fertifarm, empresa líder en soluciones de salud reproductiva. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Ferticast, el podcast de la fertilidad, patrocinado por Fertifarm. Hoy tenemos el gusto de estar grabando en Salamanca junto a una embrióloga, María Hernando Hernández, especialista en reproducción asistida. María es una embrióloga que además ha combinado su faceta como embrióloga junto con la faceta divulgativa y por lo tanto es una figura muy interesante para conocer ese aspecto de comunicación con los pacientes. María hizo embriología, pero empezó trabajando en un área específica, que es la neurobiología, y trabajando en el Alzheimer. En 2015 se enamoró, ya nos contará cómo, de la reproducción asistida y empezó a trabajar en reproducción asistida, que es donde desarrolla su labor. Ahora mismo asesora y acompaña a pacientes en procesos de reproducción asistida y tiene mucha divulgación en redes sociales, donde hace una labor muy importante de divulgación, de formación y de conocimiento para los pacientes y de acompañamiento de pacientes que están con deseo reproductivo. Así que hoy vamos a tener el gusto de poder estar aquí con María. Bienvenida, María. Muchas gracias. Menuda presentación. Bueno, tenemos la oportunidad de conocerte. Tengo que estar a la altura de esa presentación. Seguro que sí. Y bueno, también tenemos a Sara. Sara es la Product Manager de Fertifar, que hoy debuta en el podcast. Así que bienvenida, Sara, y con ganas de escucharte a ti también. Sí, a ver, un poquito nerviosa, pero en esas estamos. Vamos a empezarlo. Muy bien. Oye, pues vamos a empezar con ese concepto que tú empezaste en neurobiología, Alzheimer, y de repente hubo un salto a un campo que no tiene nada que ver, que es la reproducción asistida, la fertilidad. ¿Cuál fue el desencadenante de ese salto, de ese cambio? Pues no sé si va a ser muy romántico, pero el detonante fue la crisis en la ciencia que hubo a partir de 2008-2012 cuando nos llegó aquí a España, que fue como sálvese quien pueda. Yo en ese momento estaba haciendo el que era mi primer máster de biomedicina, y estaba con una beca en el CSIC, en el Instituto Cajal, en Madrid. Y al principio éramos pues más de 15 chicas haciendo tesis pre o postdoc o lo que fuera, y en ese momento hubo que buscarse laboratorios fuera de España donde poder continuar, porque bueno, pues la ciencia estuvo muy mal durante muchos años. Y yo en ese momento irme fuera de España, sobre todo a los lugares en los que en ese momento había más opciones, que a Singapur, Qatar, bueno, sitios un poco muy diferentes, ¿no? Con un tipo de vida muy distinta a la que tenemos aquí. Dije, no sé si me veo, irme sin billete de vuelta. Y dije, pues me tengo que reinventar. Sí. Fue complicado porque yo disfrutaba mucho de lo que hacía también. Y en ese preguntarme qué hacer, como bióloga, que te enseñan muchas cosas, pero muy pocas prácticas, digamos, de nada, recordé que había una asignatura durante la carrera que me había fascinado, por la propia asignatura y por cómo se me dio. Tengo que decirle también que el profesor fue maravilloso, que era desarrollo embrionario. Y dije, voy a tirar de este hilo. Desarrollo embrionario, reproducción asistida, y dije, además, esto es un campo que creo que va a tener oportunidades. Y ahí fue donde tuve que hacer el segundo posgrado, porque claro, no era exactamente lo que yo, con lo que me había estudiado, que había sido más dirigido a investigación. Y ahí empezó todo. Me hice un máster de reproducción asistida y la verdad es que me encantó mucho más de lo que pensaba. Fue una salida
que nunca había imaginado, pero que doy gracias. Eso que siempre dicen que la definición de crisis es oportunidad, en mi caso así fue. Sí, además la embriología tiene que los que entran en profundidad al final se acaban enamorando porque es un campo apasionante, ¿no? Hombre, yo creo que es muy llamativo, ¿no? Todo el mundo nos dice, joder, es que vosotros veis cómo se inicia la vida, ¿ves? La verdad es que es asistir a un momento muy particular y es una biología muy asociada al propio sentido de la vida. O sea que sí, es un trabajo, una profesión, pues no sé, que llena mucho, la verdad. Oye, y ese cambio de empezar a trabajar en embriología, trabajar en laboratorios de embriología, tanto públicos como privados, a pasar a ese otro lado que es dejamos el laboratorio, dejamos de trabajar con gametos, dejamos de trabajar con embriones, empezamos a trabajar con personas, a acompañar a personas. ¿Cómo ha sido esa transición? Porque es una transición que a veces parece un poco difícil, ¿no? Porque los embriólogos están siempre como un poco en la trastienda de lo que es la reproducción. Es verdad que no se nos ve. Mira, yo creo que lo he tenido más fácil por dos cosas. Una que fue un cambio paulatino, no fue de repente, fue algo bastante orgánico que se fue dando y luego que tengo facilidad para la comunicación. Que es algo que vas cultivando, pero también es algo que de innato tengo facilidad. Entonces, no me ha costado trabajar con el paciente, porque yo tengo compañeros que, como tú dices, que están un poco, oye, a mí déjame en mi laboratorio, que no quiero tener ese papel, ¿no?, de comunicación con el paciente. Y sin embargo, a mí me parece muy gratificante. Y empezó, pues como todo, entre pues la gente que de tu alrededor que se entera que eres embrióloga y hasta entonces no te había dicho que estaba pasando por procesos de fertilidad. Y de repente pues te viene a preguntar, ¿no? Y te das cuenta de que existe una necesidad de la que no había sido consciente antes, que es que todas esas personas que tienen dificultades de embarazo muchas veces transitan por esos procesos con muy poca información sobre ello. Y al principio pues lo hacía pues te digo, pues entre conocidos, amigos de, etcétera, y luego empecé a hacerlo con pacientes que te estaban en seguridad social, donde yo creo que además esa necesidad es todavía más agudizada por el escaso tiempo que tienen para dedicar, ¿no?, los médicos a cada paciente en consulta. Y poco a poco fue creciendo y al final el tiempo es limitado, entonces tenía que escoger, ¿no? Hubo un tiempo en el que sí que podía compatibilizar las dos cosas, laboratorio y clínica con el paciente, pero al final me tocó elegir. Y aunque yo siempre digo que soy animal de laboratorio y me encanta, siempre he sido bióloga de bata, que ¿no? Los biólogos somos o de bota o de bata. Y yo siempre he sido muy de bata y echo mucho de menos eso. El laboratorio, la instrumentación. Sí, yo siempre estaba haciendo, pues eso, pasé del cultivo de neuronas al cultivo de embriones y me muevo muy bien en el laboratorio. Al final son calcular procesos, el estar haciendo mientras haces una cosa a otra. Es algo muy activo y como decíamos, además, el cultivo de embriones es muy gratificante. Pero me tocó escoger y pues por unas ventajas y otros inconvenientes acabé con el asesoramiento al paciente que me llena muchísimo y además es que hace mucha falta. Que embriólogos de laboratorio hay muchos y de hecho hay muchos esperando la oportunidad, pero que hayamos dado el salto fuera del laboratorio somos menos. Sois menos. Y bueno, quizás a lo mejor lo que dices, el perfil del embriólogo es más de trabajo interno, de trabajar con equipos, trabajar con instrumentación, de trabajo dentro de un laboratorio, que es algo siempre más introvertido, mientras que la comunicación es algo más extrovertido, es decir, tienes que tener una cierta predisposición, ¿no?, a que te guste comunicar, que tengas facilidad por comunicar. Sí, es cierto. Aunque también hay muchos embriólogos que sí que están dispuestos a, ¿no? Es verdad que no tenemos una formación específica, ¿no?, como a lo mejor los médicos que sí que tienen una formación en la que les ayudan más a comunicarse con el paciente, por ejemplo, cuando hay que dar malas noticias, por ejemplo, sí que tienen una formación más concreta. A los embriólogos no.
Sí que hablamos con los pacientes, porque normalmente somos los encargados de comunicarnos para explicarles cómo va el cultivo, pues cuántos óvulos han sacado maduros, cuántos han fecundado y la progresión de esos embriones, pero no se nos forma específicamente para cómo hacerlo. Cosa que además son momentos muy vulnerables para el paciente y el saber comunicárselo es importante. Pero hay muchos embriólogos a los que les gustaría formar parte del proceso. Yo creo que aquí además voy a aprovechar esta voz también, este altavoz para darles voz a mis compañeros, y creo que de hecho las pacientes en ese sentido nos están ayudando mucho, reclamando también esa posibilidad, ¿no?, de hablar con los embriólogos, porque al final tenemos cosas que decir diferentes a las que puede decir un médico. Al final es el embriólogo el que ha visto tus óvulos, el que sabe cómo se comportan, el que ha estado viendo tus embriones, y es el quien te va a poder decir toda esa información que el médico no puede. Así que yo creo que nuestro papel ya no tiene que ser solo dentro del laboratorio, sino también para con el paciente. Para comunicar. Y hablando de comunicación, tú eres muy activa en redes sociales, tienes un canal con mucha difusión en Instagram. ¿Cómo empezó de tratar a pacientes a hablarle a una cámara y comunicar a redes sociales? Pues mira, antes le decía a Sara que es más fácil de lo que parece, porque claro, tú en Instagram no ves a nadie a quien tienes, no estás viendo a las cientos o a las miles ahora de personas que te están viendo al otro lado, tú estás hablando a tu móvil y no eres un poco consciente de eso, ¿no? También se aprende. Yo cuando me abrí el perfil de Instagram con cero expectativas, tengo que decir, de hecho hacía unos post con un contenido muy denso, difícil de gestionar, y me costó llegar a la audiencia, pero luego es el boca a boca. De hecho yo lo que me hizo crecer no me hice viral nunca por un contenido concreto. De hecho ahora con casi 30.000 seguidores subí el primer reel lo subí el domingo pasado, o sea, para que os hagáis la idea, que no tengo contenido que se haga viral. Es el boca a boca, son los foros de pacientes los que te dicen, oye, acude aquí a buscar información, porque esa información es necesaria y no hay muchos sitios donde encontrarla, y entonces ha sido un crecimiento muy orgánico, la verdad. Yo con el perfil de Instagram estoy muy orgullosa de mi comunidad y son realmente ellos los que han hecho que yo crezca. No he sido yo con ningún vídeo viral. Hay que pensar en grande, pero pasito a pasito. Sí, yo creo que lo que importa de verdad, y es que además llega un momento que tampoco puedes luchar con un algoritmo, ni estar pendiente de eso, ni nada. Se va dando solo, ¿no? El crecimiento se va dando progresivo. Yo siempre he intentado que el contenido tenga rigor científico. Para mí es la base de lo que tiene que tener mi perfil de Instagram. Por eso muchas veces incluso dudamos mucho a la hora de subir según qué información. Digo dudamos y estoy haciendo un plural intrusivo entre muchos de mis compañeros. Bueno, claro. Sí. Buscando un poco eso, es decir, oye, que la información que encuentren aquí sepan que es de fiar. Uh-huh. Y yo creo que eso ha sido la base de que al final el perfil haya ido creciendo sin que nos hayamos tenido que sumar al carro de lo que el algoritmo premiase en el momento en concreto. Vaya. Está bien. Y hablabas un poco de que el boca a boca funciona, entonces, pero según tu opinión, ¿cómo llega realmente la paciente a ti? Aparte de que tengas otras pacientes, pero por ejemplo la primera, ¿cómo llegó a ti? La primera llegó en presencial, antes de meterme en redes. O sea, mi primera paciente, yo estaba en el Servicio Público de Salud, en este caso en el Riojano, y yo me acuerdo que viendo la necesidad, hice un tríptico con ayuda de una amiga que había estudiado marketing y un poco de diseño gráfico manejaba más que yo. Y lo dejé en la sala de espera de las pacientes que iban a reproducción asistida al hospital. Y esa fue mi primera paciente que dijo, oye, mira, estoy haciendo esto, pero me falta mucha información. Y empecé por ahí. Y de hecho mis primeras pacientes fueron primero del hospital, luego ya cuando estuve en el privado de la propia clínica. Uh-huh. Y luego ya empecé con la comunidad.
Y fíjate que yo gestionaba todo hasta hace bien poco por correo electrónico, o sea, ni siquiera era una plataforma. La web la tengo desde junio del año pasado. Es reciente, es reciente. Hasta entonces ha sido todo correo electrónico, ha sido un poco tecnológico. Lo vintage. Tengo que decir, ¿no? O sea, totalmente. Y al final, el año pasado fue la necesidad de decir, bueno, necesito ya una web para gestionar calendario. Pero yo creo que incluso el hecho de que fuera tan cercano, tan casero, eso también servía para que se viera la confianza, ¿no? Sí, Esto para no ser es más un próximo. Sí, no es un negocio grande, no vendo humo, no me dedico, ¿no? a venderte nada, sino que esto es lo que hago y a la gente le genera esa confianza, la verdad. Oye, cuando llega una paciente precisamente a algo tan complejo como es buscar asesoramiento externo para que le ayude en el proceso, ¿qué es lo primero que en realidad tú le haces para poder transmitirle esa confianza? Porque al final parte de lo que estás vendiendo es confianza, es seguridad. ¿Qué es lo que haces para transmitirle esa confianza y esa seguridad a los pacientes? Mira, pues es que en realidad yo creo que cuando han llegado, o sea, ya tienen una cita conmigo, ya confían. Porque yo tengo un escaparate que es Instagram. Ese es mi escaparate. Entonces, lo que soy en consulta lo soy en Instagram. Entonces ya me conocen. De hecho, a mí lo que me preguntan a veces por Instagram es, pero si cojo cita en la página web, ¿me vas a ver tú? Vale. Que no sea una claro, no, luego me ve exactamente. No soy yo sí, exactamente. No, entonces digo, claro, si es que no hay nadie más, ¿sabes? No soy yo. No es que tenga luego otro equipo de 3 embriólogas con las que soy yo y claro que te voy a ver yo. Entonces, esa confianza yo ya me la he ganado antes de que vayan a consulta. En el momento en que están a consulta, lo primero, porque claro, es que además me llegan pacientes que están en situaciones muy diferentes. Ni siquiera todas están en reproducción asistida. Hay mucha gente que está buscando en búsqueda natural. No. Entonces, lo primero es hacer una escucha activa, que parece básico, pero es que no han encontrado en la mayor parte de las ocasiones. Y esto es una crítica un poco a nivel global, todos los especialistas claro. profesionales que las han dado hasta entonces. Y puede ser por una mera cuestión de tiempo que comentábamos antes, ¿no? Es como si yo tengo 7 minutos para esta paciente, es que hago lo mejor que puedo en el tiempo que puedo. Tengo el tiempo que tengo, pero es insuficiente muchas veces para esa paciente. Entonces, el poder decir, mira, tenemos 1 hora o lo que haga falta para que me cuentes qué haces, cuál ha sido tu recorrido, en qué punto estás, y que a partir de ahí valoremos, oye, qué no se ha hecho que se debería haber hecho, y tracemos un plan que yo creo que es lo más valioso que se llevan de esa primera consulta de valoración, que es decir, mira, según el punto en el que estás, creo que los pasos a dar deberían ser estos. Porque imagínate la sensación de haber estado como un pato mareado sin saber muy bien a dónde acudir durante tanto tiempo en algo que a mí me importa tanto como es lograr ser madre o padre. Y haber estado pues muy perdido, de repente tienes una sensación de seguridad o que tienes cierto control sobre la situación, ¿no? Y eso se agradece muchísimo. Y al final no es más que, de verdad, una escucha activa de que hemos estado haciendo, que no. Y si se dedicase más tiempo a esto va a quedar muy mal, pero yo lo digo muchas veces. Digo, si realmente todas las clínicas o los centros de reproducción asistida, incluso los mismos ginecólogos de a pie, en una búsqueda natural, dedicarse el tiempo suficiente a las pacientes, a lo mejor yo no tendría trabajo, porque ya no me tocaría tener el rol que tengo ahora mismo con las pacientes. Uh-huh. Y en este rol que tú tienes ahora, que la paciente te viene, te explica todo su historial, en esa primera visita, digamos, ¿cuál es el mito que más veces has tenido que desmitificar? Válgame la redundancia. Pues mira, son varios, pero son bastante reiterativos, ¿no? A ver, es verdad que en búsqueda natural tenemos mitos de cómo se busca, desde el ten relaciones sexuales todos los días, aunque realmente el periodo fértil de una mujer ni mucho menos dura tanto, pero bueno, el consejo habitual es, bueno, tú tienes relaciones sexuales todos los días, que es como, bueno, eso sostenible en el tiempo no es. Quiero decir, ¿cuánto voy a poder hacer eso? Sí. No sé si es un muy buen consejo.
hasta, ya metidos en reproducción asistida, el mito de que con un espermatozoide suficiente, que esto es una cosa que nos cuesta luchar muchísimo porque es un silenciamiento del factor masculino que pesa mucho, y que tenemos mucho que avanzar todavía, hasta el que las estimulaciones pueden generar cáncer hormonal, igual que los anticonceptivos, que también se habla mucho, o que te pueden adelantar la menopausia porque como te están sacando más óvulos. Claro, yo entiendo que si tú de inicio piensas que cada mes gastas uno óvulo solo, y que vas a ir a una estimulación y me van a sacar, pues depende de cuál reserva ovárica tenga, pues 10, 15, 20 o más, a decir, ostras, todos estos son los que iban a venir a futuro, que ya no me van a venir. Entonces, hay mitos que, como la mayor parte de ellos, se basan en la desinformación, que es justamente lo que trato de evitar, tanto con la divulgación como en consulta, ¿no? Así que sí que hay mitos como repetidos, y que de hecho cada X tiempo tengo que volver a tratar en Instagram, porque como viene gente nueva, se ve muy típico en las rondas de preguntas, es como, y digo, vale, otra vez el mito ha vuelto, está aquí. De relaciones sexuales todos los días, del factor masculino, eso nos lo preguntan un montón. Y en redes sociales, tú que eres una persona que está expuesta públicamente, ¿cómo mides tú el éxito de cuando haces un post, un reel, o cuando haces una comunicación? ¿Cuál es el parámetro para decir, mira, esto creo que he acertado, que ha funcionado muy bien? Pues mira, yo, si te soy sincera, el tema de Instagram con respecto a las métricas es que no le he hecho ningún caso en todo este tiempo. Mira, desde octubre de este año, que mi amiga, la que me hizo el tríptico hace ya 5 o 6, ya no sé los años, nos hemos puesto a trabajar seriamente y me ha dicho, a ver, que te voy a ayudar un poco con el tema de redes porque te veo un poquito... Por eso he hecho el reel, si no, ni reel ni nada. Y es la que ahora me va preguntando más por las métricas, o fíjate, porque esto va teniendo buena respuesta. Yo es algo que nunca me he preocupado. Creo que más el éxito es la comunicación, la interacción que tenía las pacientes con, jolín, esta información, siempre me había estado preguntándome esto, pues gracias por esta información, porque me la puedo aplicar fenomenal a mi caso. Era más ese tú a tú directo lo que me decía, oye, pues por aquí sí, estas son las preguntas que más se hacen y que más respuesta necesitan, ¿no? En contra de esos primeros posts que hablábamos antes, Sara y yo, de fisiología, anatomía, aparato reproductor, que era como, mira, esta clase te la guardas tú para cuando tengas que dar una clase en el máster, pero para aquí no es el contenido. Bueno, es un poco lo que dices, escuchar al paciente, es escucha activa, por lo tanto, si los pacientes están preguntando por una cosa, es porque realmente es lo que quieren tener resuelto y dices, bueno, pues si es lo que quieren, es lo que tengo que darles. Totalmente, Cuando respondes a las necesidades de tu público, evidentemente las cosas funcionan. Y durante todo este tiempo que has tenido, pues ya llevas unos cuantos años en reproducción y asesorando a pacientes, cuéntanos una anécdota que te haya impactado, que te haya marcado mucho en un proceso en el cual tú hayas sido asesora. Pues mira, sería difícil escoger, porque tendrás muchos, seguro. Tengo casos todavía de decir, todavía estamos así, casos increíbles. Con factor masculino es una de las cosas que te diría que más me sacan de mis casillas muchas veces. Los chicos lo llevan muy mal esto, ¿no? Lo llevamos muy mal, vamos. No, pero fíjate, te diría, con los chicos hay como chicos súper implicados que están ahí, que casi a veces es como más que ella. Uh-huh. No son la mayoría. Uh-huh. De hecho, yo te diría que en consulta que tenga en una pareja heterosexual a los 2 miembros de la pareja, no llegarán al 20%. Hostia. Normalmente están ellas solas. Pero luego hay otros que están muy implicados o que son muy bien mandados. También. Es que hay veces que tenemos poderes. Vale, pero sí que hay otro perfil de hombres en los que les cuesta pensar que tengan un papel tan importante en el proceso. Pero es que, y aquí tengo que decir que para mí no es que sea culpa suya, solo, por lo menos de inicio, porque muchas veces el mensaje que se les da es de precisamente mientras haya un espermatozoide nos sirve como esté, y la calidad de ese semen es irrelevante o no es tan importante como la del óvulo. Y ese es el mensaje que se les da desde la propia consulta. O sea,
yo tengo pacientes que además te lo dicen ellos, que van los dos miembros a una consulta de fertilidad y parece que él es atrecho, el acompañante. Entonces, claro, con ese mensaje que es como, bueno, tú vienes el día que haya que hacer la punción, nos dejas la muestra y acabó tu función. Claro, ¿cómo vamos a querer que luego esa pareja se implique? Claro, es que no es el mensaje que le estamos dando. Y esa es la realidad. Y entonces, ostras, el factor masculino tiene que tener relevancia, o sea, importancia y hacérselo llegar, porque yo siempre les digo, es cierto que el óvulo es más importante. Que creo que es la base de por qué se ha menospreciado el espermatozoide. El óvulo es más importante porque tiene funciones más allá que de la parte genética, que es la que trae el espermatozoide, ¿no? Pero es que no da igual cómo esté el espermatozoide que yo meto, porque un espermatozoide malo puede que un óvulo, por muy joven que sea y muy estupendo que esté, y me estoy refiriendo incluso a los casos de ovodonación, no pueda arreglármelo. Entonces, no da igual qué espermatozoide tengo. Y si, como en la mayoría de los casos, estamos con gametos propios de la pareja, si ya tengo un óvulo que puede tener una calidad media, no me va a dar igual que el espermatozoide esté mejor que no. Y el espermatozoide, además, tiene muchas veces más margen de mejora que no el óvulo. Y entonces es una pena que digas, jolín, que no aproveches ese abanico, ese margen de mejora, pero es por la información que se les da. Mira, hay un caso en concreto que esto pasó además le pasó siendo la embrióloga de la clínica, una amiga mía, que le habían hecho un seminograma al varón y no estaba muy allá, pero bueno, le habían dicho, pa'lante, sirve, tu muestra sirve. Vale, pues el día que fue a una punción, además eran extranjeros que habían venido a España a hacer el ciclo, el día de punción de la mujer, pues cuando fuimos a coger muestra espermática no había espermatozoides. Azospermia, que se llama. No hay. Que en verdad no servía tanto, vamos. Claro, y en ese momento, porque hace ya unos años, en esa clínica no tenía para hacer vitrificación de óvulos. Es decir, no podía yo congelar esos óvulos y decir, mira, te los congelo y vemos qué hacemos. No. La solución era, o los perdemos, esos óvulos, o los fecundo con un semen de donante. Bastante ¿Cómo radical. eliges eso en 2 minutos? Ya. Entonces, claro, esas son situaciones muy al límite, pero que vienen derivadas de no haber hecho un buen diagnóstico de la calidad seminal, de no haber ajustado las expectativas al paciente, que esto es otra de las cosas que me toca hacer mucho en consulta, ajustar expectativas. Oye, y esto me ha tocado hacerlo incluso en consulta presencial, cuando yo estaba en una clínica privada. Recuerdo perfectamente que además era época en COVID, que todos íbamos con mascarillas. Sí. Lo cuento esto porque es relevante. Me entró una chica a consulta y me dijo, vengo a informarme para preservación de fertilidad. Y claro, yo con la mascarilla dudaba un poco. ¿De la edad? Sí, y le pregunté, digo, ¿cuánta edad tienes? Y me dice, 43. Hostia. Claro, y yo dije, digo, preservación de fertilidad. ¿Cómo explico esto, no? Digo, no lo veo. Digo, estos son los inconvenientes. Digo, congelar óvulos a tu edad. Es fácil que perdamos la mitad de los que en la del proceso de descongelación, que muchos no fecunden. Y le digo, ¿quién te ha recomendado preservar fertilidad ahora? Y dice, no, mi ginecólogo. Que me ha hecho más joven que soy ahora, no voy a ser nunca. Digo, sí. No, sí. Claro, sí. En verdad era. Claro, pero entonces es como, ostras, eso es que al final te dicen, vale, Claro. es el factor común a todo eso es la falta de información específica al paciente, ¿no? Y ahí es cuando dices, bueno, es que, jolín, mi figura es relevante, o sea, hace falta esto de hablar. Entonces, bueno, anécdotas tendría para contarte un montón de casos que dirías, pero en serio esto pasa. Sí. Y en este caso, es que claro, lo comentabas ahora, ¿cómo hiciste para explicar todos esos procesos que quizás esta paciente no entendía porque venía de la nada, que son tan complejos, para simplificarlos, pero sin perder lo que realmente importa, que es el rigor científico, que decir, todo lo que he generado y conseguido de confianza, que se siga manteniendo, pero que me entiendan? Mira, realmente esta pregunta que me la hacen varias veces, en plan, oye, es que son conceptos muy complicados. Claro. Yo te diría, las personas entienden muy bien lo que les explicas si le dedicas tiempo. Ya.
O sea, es el tiempo, de verdad, el factor limitante. Porque a lo mejor no se quedan con un concepto, tú te dices un blastocisto y no saben muy bien lo que sientes, tienes que decirle pues un embrión de día 5. Entonces, puede que no se queden con la palabreja concreta que usamos nosotros de la jerga, pero el concepto lo entienden perfectamente. Y una persona a la que le dices, mira, con 43 años pasa esto, nuestra reserva ovárica, nosotros las mujeres nacemos con una reserva ovárica que va disminuyendo con la edad, pero a mayores de eso importa mucho la calidad que tenemos y, joder, es que además tú pones un ejemplo y que se entiende muy fácil y dices, oye, a que tú, por mucho que te cuidas ahora muchísimo más que cuando tenías 20, que te importaba a que no tienes la misma cara. Sí, sí. Y estás usando un retinol de 100 euros y te cuidas muchísimo. Entonces, a lo mejor para la calidad del óvulo también te estás suplementando y estás con antioxidantes y te estás... ¿Va a sumar? Sí. ¿Va a retroceder en el tiempo tu óvulo? No. O sea, sí que lo entiendes y dices, jolín, nadie me lo había explicado así. Claro, o sea, el problema no es tanto la complejidad de los conceptos, sino eso se hace adaptando el idioma y lo que se entiende, sino el tiempo que le dedicas, de verdad. Y respecto a esos tratamientos y sus consejos, ¿cómo mides o cómo puedes explicarnos cuál es la diferencia entre ese paciente que entra el primer día en tu consulta y cuando ya has terminado tu asesoramiento? ¿Qué es lo más relevante de la situación y incluso del enfoque de ese paciente antes y después? Claro, eso lo ideal sería que te respondieran ellas, ¿no? Es decir, que se llevan, ¿no? Exacto. Que sería como que se llevan de consulta. Claro, hay una progresión bastante grande, porque la primera vez que llegan es eso, es el llevarse esa hoja de ruta, ¿no? Digamos. Y luego las sesiones de seguimiento son más concretas para temas más específicos. Pues a lo mejor si hemos pensado en hacer un tratamiento o en hacer pruebas, etcétera, pues vamos hablando más en concreto de esa temática. Entonces, yo creo que las mujeres lo que van adquiriendo, y es mi objetivo principal también, es autonomía. Es tener la información que necesitan para ir escogiendo qué camino quieren recorrer y cómo hacerlo, y ser capaces de decidir sobre ello con información que les haga autónomas para poder hacerlo. Entonces, ese sería mi objetivo en global de lo que te diría que me gustaría que sacasen, ¿no? Es decir, oye, pues me he sentido acompañada o respaldada y que tenía a quien acudir, pero sobre todo el que yo me he hecho fuerte, porque al final, y me he sentido más tranquila, porque comprender también alivia muchísimo. Es decir, oye, ¿por qué yo no me quedo si no tengo un diagnóstico claro? ¿Por qué yo no? Esas preguntas que encima... Esa sensación de culpabilidad que carga la mujer. Eso te iba a decir ahora mismo. Siempre que hay y es como... Ostras, cuando entiendes que hay muchas cosas que no podemos saber todavía y que tú tienes un margen de maniobra hasta cierto punto, eso alivia mucho y sobre todo ayuda a ponerse en marcha, ¿no? La culpabilidad muchas veces frena mucho, y sin embargo, una vez que ya tienes claro qué hay en tu mochila y qué no tiene que haber, ayuda mucho más a discernir el camino de cómo ponerme en marcha. Y aparte de desarrollar esta parte más, digamos, empática quizás, ¿no? Porque al final se tiene que tener mucho tacto. Hemos visto que te mueves un montón y estás al día de todos los avances científicos que se hacen, porque realmente lo necesitas, porque cada vez hay nuevas técnicas, nuevas herramientas, y me imagino que también te vienen a preguntar sobre ellas. Pero ¿cuál de ellas crees que es la más prometedora en fertilidad? Mira, pues en fertilidad ha habido, yo creo, 2 puntos de inflexión muy grandes. Uno, ya hace unos años, que fue la vitrificación, ese proceso de congelación que nos abría la oportunidad de congelar óvulos de una manera que tuvieran mayor tasa de supervivencia, y eso le permitía tener a la mujer decir, bueno, me guardo este comodín, no esté seguro, voy a aprovechar para decir, este comodín a futuro de decir, oye, pues a lo mejor tengo aquí estos óvulos que me viene bien, aparte de procesos durante la propia estimulación de hacer acumulación de óvulos, lo que fuera. Como sobre todo con embriones, ¿no? El poder congelar embriones que sabíamos que una tasa de supervivencia altísima, que permitiera a esa mujer mejorar las condiciones para poder hacer una transferencia, eso fue una revolución, la vitrificación bien hecha, que ahora está empezando a hacerse en espermatozoides también, en España también hacemos en
Sí, hay algunos bancos de semen que ya empiezan a hacer vitris y que es mucho más difícil que el óvulo, porque vitrificar una célula pequeña es más difícil que una célula grande, que pues como un embrión o un óvulo. Claro. Pero va a ser una mejora también sustancial en cuanto a cómo se queda el semen después de la congelación. Y la otra, te diría, que es donde más se va a crecer, y en el congreso que hemos hecho hace poco de embriología se habla mucho de ella, es el diagnóstico genético preimplantacional, ¿no? El poder saber que un embrión tiene una dotación cromosómica adecuada o que no está enfermo para determinada patología en concreto que sabemos que puede heredarse de los progenitores, etcétera. Eso va a ser es un estallido, ¿no? El no poder hacer transferencias en vez de a ciegas de embriones que sabes que son sanos. Y esto tiene mucho recorrido, porque pensábamos que ya lo sabíamos todo haciendo el PGTA, ya que hemos descubierto los embriones mosaico, etcétera. Esto está en expansión para poder clasificar los mosaicos de más a menos transferibles, cada vez sabemos más, y yo creo que va a ser una gran revolución el poder decir, mira, si este embrión se queda, vas a poder estar tranquila sobre cómo va a ser la salud de ese embrión. Y voy a aprovechar antes de que me cambiéis de pregunta, porque esta me parece muy interesante. Sí, porque hablamos de DGP y parece que vamos a poder hacer niños a la carta. Exacto. Sí. Aquí puede haber un error importante, porque además, quizás no en España, pero sí en otros países, en Estados Unidos, que incluso se puede escoger el sexo, se pueden escoger determinadas características que a veces dices, bueno, ahí empezamos a estar rozando en el límite, ¿no? Éticos. Sí, eso te iba a decir. Yo creo que hay una gran diferencia entre decir, es un niño que no va a tener una cromosomopatía o una enfermedad monogénica que tienen sus padres y que afecta mucho en su calidad de vida, no, es que yo quiero que mi hijo mida 1,85 y tenga los ojos verdes, aunque yo los tenga negros, azabache. Entonces son cosas diferentes. Y es verdad que ahora mismo se está hablando mucho de la ley de reproducción asistida en España, que es verdad que está obsoleta porque tiene 20 años, pero es una ley que cuando se hizo ya estaba muy avanzada y que este tema lo limita muy bien, es decir, oye, DGP sí, con estos fines. Con estos límites. Límites éticos muy claros de hecho aquí en España no se puede elegir por sexo, ni siquiera con unas familias muy desbalanceadas, aunque hayas tenido ya 4 niños y vayas a por otro, pues te tocará el embrión, yo te voy a transferir el embrión que mejor esté. Y de hecho los embriólogos la mayor parte de las ocasiones no sabemos, aunque hayamos hecho diagnóstico genético, cuál es el sexo de ese embrión, eso está asociado, pero el laboratorio incluso no nos lo remite para que a nosotros no nos condicione la selección. ¿Qué embrión transferimos? Simplemente es por orden de calidad, de mejor a menor categoría. Y entonces no va a ser un niños a la carta, va a ser niños sanos o evitar niños enfermos. Y creo que en ese sentido el PGTA es una gran herramienta. No sé, está muy bien, la verdad. Y claro, yo ya como persona propia, estoy metida en el mundillo, pero claro, cuando no lo estás, te metes en Google. Yo qué sé, ahora, ChatGPT. Busco lo que me estás contando, PGTA, no sé qué, no sé cuántos, y me sale cualquier barbaridad. ¿Cómo lo haces para dirigir, aparte de con tu comunicación y tus consultas, a esas pacientes, parejas, las personas que te llegan en general, a fuentes fiables si quieren más información más allá de lo que tú les puedas contar en consulta? Pues no es fácil, tengo que decir, la verdad. Y eso que yo creo que, mira, ChatGPT puede ser muy útil para muchas de estas cosas. Tú puedes preguntarle, hazme un resumen de los embriones mosaico, que no sé muy bien lo que son ni cómo se clasifican. Y te lo va a hacer, que te hace hasta una tabla, resumen, estupenda. Y eso es de valor para los pacientes y para nosotros mismos, incluso para saber aprender a divulgar, O sea, que es una herramienta genial. Otra cosa es que si yo le voy a exponer mi caso y le voy a decir a ChatGPT, dime qué tengo que hacer. Aquí es donde va a ser un problema. Claro, porque ChatGPT no va a tener en cuenta mis antecedentes históricos, o sea, ahí es donde me puedo tener más inconveniente, pero para buscar información en bruto no va a ser problema. Yo creo que es más problemático las redes sociales, por ejemplo, porque ahí sí que hay muchos perfiles y hay 2 áreas que para mí particularmente con las que muchas veces entro en guerra, que no es fácil, porque muchas veces en redes sociales te sientes muy chiquitito frente a según qué perfiles,
pero que son los perfiles muy extremistas, que muchas veces se basan en el miedo, miedo a la reproducción asistida, y utilizan mucho esos mitos que hablábamos antes, ¿no? Del mito a la hormonación, a la selección genética, este tipo de cosas. Y los perfiles en los que la ciencia pasa a ser secundaria, y entonces te venden la solución en cosas muy alternativas, o incluso en tus ancestros, no sé qué tienes que hacer, qué tipo de cosas tienes que hacer con con tu familia, línea materna ascendente, que no sabemos hasta dónde llega. Y claro, a nosotros nos puede llamar mucho la atención de decir, oye, ¿cómo caen en estas cosas? No, perdona. Cuando mi deseo de quedarme embarazada es tan grande y me dicen que a lo mejor la solución es pasar por un ritual de sanación de útero, ¿cuánto me cuesta? Porque igual pruebo. Y no es gente, y lejos de lo que nos pensamos, no son digas, es que son personas que les falta información o una formación académica, no. De las primeras pacientes que tuve yo en Logroño, que era una bioquímica hiperformada, doctoranda, había estado pinchándose determinadas cosas que no sabía lo que tenía, que le había dado una persona así, pues alternativa, por decirlo de alguna manera, hasta que tuvo pues, una infección, etcétera, que dijo, bueno, es que a ver qué estoy haciendo. Pero tenemos que quitarnos de la cabeza que solo va a caer ahí gente fácil, que decimos que no. Están jugando con una situación de vulnerabilidad muy grande. Y esto es lo que en redes tenemos más riesgo, ¿no? De que se acerquen a alguno de estos perfiles. Y al final parece que nos toca a los demás. Hay veces, este mes pasado ha sido muy difícil en redes, con contenido de este tipo, de factor miedo, de explotación reproductiva, con todo el tema de congelación de ovocitos, de otra vez con lo que crean mucho miedo es con los niños nacidos por FIV, son niños con muchísimas enfermedades, etcétera. Y claro, es que tocan en el miedo más profundo que pueden tener esas mujeres. ¿Cómo no voy a entrar a clicar, ¿no? Cuando te das cuenta de que, claro, ¿a dónde vamos? Al algoritmo. Sí, además, mira, hace unos días me comentaba el doctor Rosalvez, que también es un gran difusor en redes sociales, que precisamente uno de los grandes problemas son los influencers. Dice, tenemos que tener menos influencers y más referentes, porque lo importante es tener referentes que den información de calidad para poder combatir esa desinformación o esa mala información de algunos que se proclaman expertos, pero que difunden auténticas barbaridades, ¿no? Que eso realmente es una labor muy importante la que hacéis los que hacéis divulgación en reproducción asistida. Claro, pero es verdad que es lo que decía, que nos sentimos a veces muy pequeñitos, porque son muchas veces estos perfiles que ni siquiera hacen divulgación de una cosa en concreto, sino que es un poco el mantenerme en la cresta de la ola, porque vivo de ello al final. Quiero decir, de eso va mi perfil, ¿no? De decir, tengo que estar en el boca a boca de lo que se habla. Y claro, tú dices, es que mi repercusión frente a la de esa persona que tiene cientos de miles de seguidores, ¿cuál va a ser? Muy baja. Si la gente que me sigue a mí, probablemente lo que le estoy diciendo ya lo sepa. Es cómo voy a llegar a esos miles que están oyendo esa barbaridad y se van a quedar con ella. Entonces, sí, hay veces que uno se siente, dices, es que las redes sociales tienen más cosas malas que buenas. Hay días que uno de verdad le cuesta motivarse. Oye, ¿y tú que estás mucho en redes sociales, cuando estás haciendo, claro, publicas unos reels y de repente, pues claro, debes tener una gran cantidad de feedback, de llamadas, de escritos, ¿cómo gestionas todo eso? Porque me imagino que tiene que ser una carga de trabajo significativa. Sí, a ver, tengo que decir que mis seguidoras, y hablo en plural porque tengo un 97% de mujeres que me siguen. Ya antes contábamos que los chicos lo llevan. Los chicos son poco. A ver, es verdad que yo, por ejemplo, de mis redes sociales, Instagram, que es una red social particularmente más de féminas, ¿no? Sí. Entonces también se nota. Y entonces, y dentro de ese 3% entrarán también médicos, etcétera, y compañeros que me siguen. Pero bueno, yo creo que en Instagram, la forma de llegar a esas mujeres, pues es un poco, al final, desde el puro rigor. Es que tampoco hay otra alternativa para confrontar un poco a toda esa desinformación, y cada vez más ellas son
entienden más los límites. Yo a veces sí que me escriben para preguntarme sobre su caso particular, pero yo creo que cada vez, eso me pasaba más al principio, entienden que es como, yo abro rondas de preguntas habitualmente donde entran todas las preguntas generales y cada vez más los casos particulares se tratan en consulta. Yo creo que entienden esa línea roja entre... Sí. Porque además... no puedes hacer un juicio ni una recomendación en base a una pregunta de una FAQ. Claro, me cuentan su caso en concreto y es como, ¿pero qué te voy a decir? ¿Sabes? Diciéndome, me han rescatado tantos folículos en esta punción. Entonces me pasaba más al principio. Yo creo que ahora el aluvión es menos de preguntas y cada vez son más concretas en vez de buscar un caso, una consulta gratuita rápida. Han entendido un poco que el perfil divulgatorio no es el de tener una consulta por Instagram y de hecho les hablamos mucho de la ley de protección de datos, etcétera, porque al principio también incluso me mandaban pruebas, por ejemplo, resultados de pruebas por Instagram, que es como, oye, esto se nos cae el pelo, si me mandas ahí esto, entonces... Tal cual. Claro, y cada vez lo entienden más. Al principio, y si se lo explicas, y a la persona que te pregunta, dices, mira, yo no te puedo... ni te puedo dar, por ejemplo, suplementación, que nos preguntan muchas veces, que es algo con lo que es una de las primeras cosas con la que se quiere sumar, ¿no?, al proceso. Sí. Ni te puedes recomendar, y es como, mira, si te recomiendo sin conocer nada de tu caso, no te fíes de quién te lo va a decir, porque te está vendiendo, probablemente te esté vendiendo algo que no sabes si te va a ir bien o mal. Y sí que entiende, decir, vale, ese consejo de personalización tiene que llegar desde el conocimiento de mi caso, si no, no tiene cabida. Claro, y hay una cosa que seguro que te encuentras mucho y es que, claro, que me imagino que te tienen que poner en un cierto compromiso y es cuando ya las pacientes han llegado a ti, están haciendo a lo mejor algún proceso o te dicen, bueno, recomiéndame una clínica, un médico. Claro, aquí tú, el abanico que tienes es muy grande. Entonces, ¿cuáles son las formas en las cuales tú te manejas en este aspecto que incluso puede a lo mejor decir, oiga, me estás recomendando esta clínica porque tiene interés y seguramente tú no tienes interés en ninguna clínica porque tú lo que quieres es ayudarlas. ¿Cómo gestionas esto? Mira, yo esto ha sido bastante más fácil de lo que parece, porque me he ganado mi independencia. Y de hecho, muchas veces, igual que hablábamos antes de la confianza, ellas acuden a mí porque saben que no dependo de ninguna clínica. Entonces es como, no me va... O sea, tienes una opinión que no está sesgada por Exacto. que te debas al consejo de nada en concreto. Te voy a creer porque sí, no... porque eres independiente. Sí. Entonces... intento mantener eso y claro, yo ahora tengo un perfil atractivo para grupos empresariales de clínicas de reproducción asistida, claro, porque aunque no tenga una comunidad de cientos de miles, pero es que mi comunidad son mujeres particularmente con problemas de fertilidad. Claro, o sea, mi público objetivo es justamente este, ¿no? Y no os voy a mentir, pues pierdo dinero. Claro, o sea, pierdo dinero por no hacer publicidad en Instagram de ninguna clínica. De hecho, tengo un Instagram muy blanco. Yo no hago publicidad de nada, particularmente. Sí, sí. Pero precisamente porque creo que me sale más caro perder esa independencia que me ha ganado que hacer una recomendación. Entonces, en Instagram no la hago. Y en consulta... pues muy pocas veces, sinceramente. En realidad hay algunas clínicas que conozco muy personalmente, no solamente la clínica, sino quién está haciendo qué y cómo se hace. Y entonces, si la paciente le pilla a mano, porque no la voy a mandar a, yo qué sé, claro. Decir, hazme 500 kilómetros para ir a esta clínica, pues le digo, mira, esta es una de las clínicas que yo tendría en consideración. Visítala y ves qué pasa. Y mi recomendación siempre se basa en el laboratorio. Yo en el laboratorio sé que tienen esta técnica, que te puede ayudar, sé que tal, pero luego hay muchas otras cosas que se escapan de eso. Yo no sé qué feeling vas a tener con el ginecólogo, con la clínica en sí, con el protocolo, con la forma de trabajo que tienen, y esto ya no depende de mí porque no es mi clínica. Si un día tengo una, pues me haré cargo de lo que pasa ahí desde que la paciente entra hasta que sale. Pero... no es. Y yo creo que también lo entienden muy bien, ¿eh? Es decir, mira, yo te hago una recomendación en base a esto y lo que te voy a ayudar es a definir cuáles son para ti tus prioridades.
y que en función de eso puedas elegir la clínica que más se ajusta. Porque parece que una clínica va a ser buena para todo el mundo, pero no es verdad. Claro, o sea, sí, mi prioridad... Y parece que a veces la prioridad también entra en la logística. Por ejemplo, no se habla nada, pero hay pacientes que tienen que sostener los procesos de reproducción asistida mientras están trabajando, sin hacer partícipe a nadie de su trabajo, que están en eso, y yo para gestionar horarios, por ejemplo, lo hago fatal. Entonces, a mí, ¿de qué me sirve que hay una clínica buenísima con la que tengo que hacer 150 kilómetros de ida y vuelta? No voy a poder hacer eso. Va a suponer un estrés y eso que no me va a ayudar nada en el proceso. Quédate con una clínica que tenga lo que necesitas a nivel técnico, digamos, pero que la tengas más a mano. O estoy en un proceso de donación de gametos y a lo mejor para mí es súper prioritario que me hagan, que sean transparentes con el método en el que seleccionan donantes. Y he ido a visitar esta, y aunque fíjate que a priori yo tenía esta idea, pues con la visita al final me he quedado con la otra, y eso pasa muy habitualmente. Entonces es más fácil decirles, mira, vamos a establecer cuál es para ti el orden de prioridades, y en función de eso comparamos, que esto también es muy importante, visitamos unas cuantas, comparamos, y ya vas a ver cómo vas a decir, por este motivo me tira más esta. Bueno, y ganas en independencia. Yo creo que eso también refuerza tu marca, en el sentido de que no tienes un compromiso con nadie, sino que al final tu compromiso es con el asesoramiento y el acompañamiento. Y es una decisión que además, si la toman ellos, aciertan o se equivocan ellos. No, sí, totalmente. No me ha recomendado una clínica que no me ha funcionado. Bueno, claro, la situación es, en ese sentido, yo te digo que es la más cómoda. Entonces, aunque me cueste dinero, es la situación más cómoda y gano independencia y no tener esa responsabilidad, ¿no? De decir, bueno, es que si luego le va mal por muchos motivos, yo no he sido quien te ha dicho vete a esa clínica que allí... Pero además es que yo tampoco diría nunca vete a esa clínica que allí te va a salir bien, porque vender humo es una cosa que no va conmigo, y además es que, como decíamos antes, uno de mis papeles es ajustar expectativas, es decir, bueno, puede salir bien o no. Y esto te puede pasar en ninguna clínica, y lo más difícil, siempre les digo, o sea, lo más difícil para una clínica es que el proceso no vaya bien y tenga buena opinión de ti. Claro. En un paciente, ahí es cuando habrás hecho, quiero decir, las cosas bien con respecto al trato al paciente, porque habrá entendido el por qué no, dónde estaban las dificultades, cuáles eran los riesgos, etcétera, porque muchas veces a los pacientes, si les va bien, se les olvida un poco las carencias que han tenido durante el ciclo, ¿no? Es como, bueno, yo ya estoy embarazada. Ya está, sí. Ya lo importante está hecho. Lo demás ya, bueno. Bueno, tú también vives un poco ese momento, ¿no? Porque las pacientes que además van adelante y consiguen un embarazo, pues claro, al final también imagino que lo comparten contigo, ¿no? Porque formas parte de ese viaje, ¿no? Sí, desde luego es la consulta que quisiéramos tener con todas, ¿no? Ese resultado, pero es verdad que no siempre llega. Mira, yo antes, ahora me preguntan, dice, casi no nos cuentas casos por Instagram, ya no nos cuentas tal. Me cuesta compartir casos, a veces los escojo mucho por la historia o por lo que sea, porque creo que es fácil caer como en el mensaje de que siempre se consigue o al revés. Si cuento todo el rato de que no, pues se parece toda que la parte negativa, una tragedia motivas, griega, claro. ¿no? Entonces digo, hay que tener cuidado con eso, porque están deseosas de verse reflejadas en el caso que estás contando. Y eso pasa muchas veces, ¿no? En cuanto cuentas un factor, ay, pues también tengo un factor inmunológico, ay, pues también, ¿qué ha hecho esta? Que le ha funcionado. Que para hacerlo yo también. Claro, y entonces generas ahí una comparación y unas expectativas. Entonces, eso también he aprendido en el perfil de A Pocos. Antes yo creo que contaba mucho más, aparte de que la ley de protección de datos nos constriñe mucho, y muchas veces cuando cuento un caso es después de haberle pedido a la paciente, aunque nunca la mencione o tal, pero claro, se va a ver reflejada, ¿no? Claro, en lo que estoy contando. Hay que tener cuidado. También hay que tener cuidado por quién te está viendo, ¿no? Que va a hacer efecto espejo. Y parece como que... Pero bueno, sí que me gusta contarles, hay casos concretos que sí, pues porque también es a veces un halo de esperanza, o son casos que me sirven para explicar determinadas cosas de cómo se pueden rehacer, hacer cosas distintas que pueden llevar también al éxito. Pero es verdad que, bueno, que hay que andar un poco con pies de plomo también con eso. Eso siempre y en todos los temas de la vida. Sí, Así sí. que nada. ¿Y cómo lo haces para desconectar? Después de toda esta montaña rusa emocional. Ya, sí, Porque vamos. emocional, sí.
Mira, también aprendes. Y yo, en su momento, es verdad que, a ver, te tiene que afectar. A mí esta pregunta me hicieron además hace poco y me llamó la atención porque me la hizo una chica en las rondas de preguntas de fin de semana que dije, ¡joder, qué empatía! Pero yo es que creo que te tiene que afectar, porque si no, es que no te importa lo suficiente. Ya. O sea, si a mí me acaba de contar... y no me he tenido pacientes esta mañana antes de venir aquí y, por desgracia, una de ellas ha sido una pérdida gestacional. Además de su único embrión, el último que tenía, o sea, bastante trágico. Y si yo plegase, sacó la consulta ya otra cosa, sería muy poco empático por mi parte, sí. ¿no? Entonces te tiene que afectar el decir, jolín. Otra cosa es que yo de repente lo incorpore y sea parte en de tu mi día a vida. día. No, pero sí que me da pena y me acuerdo de esa persona y sí que pienso qué estrategias podríamos seguir y tal. Y creo que es parte de mi trabajo y está bien que sea así. No es tanto que aprendas a poner distancia, sino que aprendes a que no es tu vida. Esa es la que estás viviendo, ¿no? Y que tú lo mejor que puedes hacer por esa persona, pues a lo mejor en el caso hoy es pues lo que hablamos de escucha activa. Oye, llegado a este punto, ¿tú ahora qué quieres hacer? Yeah. Y en fin, o qué te puede ayudar a tomar la decisión, ¿sabes? ¿Hay alguna cosa que podamos ayudarte? Pues en este caso, pues hay alguna prueba que podamos hacer que te ayude a saber algo, si sigues, sí. si no, si vas a cambiar. Eso es mi papel en ese punto. No tanto llevármelo a casa y desconectar, pues antes veníamos hablando de que yo vivo en un sitio particular y creo que es algo que me ayuda mucho a salir, a no tener la sensación de que estás todo el rato me embebida en la misma burbuja, ¿no? Yeah. Vivo muy en contacto con el campo y eso me ayuda mucho a salir, disipar la mente. Sí, a tener un break, de decir, esto es un escenario totalmente distinto en el que estoy trabajando. Y eso ayuda a compartimentar un poco la cabeza, la verdad. No, eso es importante. Oye, ¿y un sitio, un lugar para perderse? ¿Dónde vas para cuando dices, me quiero perder y desaparecer? Te diría... Nos pasa a todos. Con o sin coche. No, porque a diario es mi huerto. Ajá. Salgo, tengo un huerto, es verdad que ahora en invierno pues me da menos de sí, pero... Y desconecto muchísimo porque es una labor manual. Es como la gente que hace manualidades también, porque pones como piloto automático. Exactamente. Entonces, yo tengo mi huerto de diario y ahí me pierdo bastante. Y te decía lo de coche, pero si tengo que elegir, hay como... mi padre es soriano y tienes también de un pueblo muy chiquitito y de tierra de pinares total. ¿Qué pueblo? Muriel Viejo se llama. Y también es un sitio en el que, como además he pasado mi niñez allí y tal, bueno, muy nostálgico, me lleva a otro estado emocional, muy entonces. Y la otra zona sería Galicia, que también he veraneado muchísimo y es como, bueno, mi lugar de conexión. Zonas de interior siempre. No, Galicia es mar, Galicia es Costa da Morte, donde suelo ir. O sea, el mar también me gusta. Lo que pasa un mar bravo, un mar enérgico. Sí, o sea que es un frío. poco donde... Muy frío. Claro. Sí, bueno, los que veis de Barcelona, pues, pues notáis la diferencia. El Mediterráneo es un caldito. Claro, mucho. Pero bueno, sí, son lugares, pero al final no hay que ir tan lejos. Yo creo que para... perderse es algo más emocional que... Bueno, hay sitios donde recargas la energía, que yo creo que es lo importante, ¿no? Sí, pero bueno, yo creo que la naturaleza para eso es... Es alucinante, es clave, lo de cargar energía y estamos en una sociedad en la que hemos perdido mucho ese contacto y es que parece que solo tenemos en vacaciones, ¿no? O fin de semana, no sé qué. Sí. Claro, pues amigos, yo no. Yo puedo tenerlo todos los días y de hecho cuando pensamos oye, pues en salir del sitio para mudarnos, yo digo, joder, a mí ahora me costaría pensar en ir a vivir a la vorágine de una ciudad, ¿no? De que tu salir del día de hoy sea al supermercado. No, probablemente ahí si me hiciese esa pregunta sí que tendría que decirte, tengo que irme a un sitio en concreto para conectar o no, pero si no, ahora se me viene un montón de paseos que tengo por aquí cerca que servirían para evadirse. Eso está muy bien. Y aparte del huerto, ¿tienes algún otro hobby así que digas, bueno, también me entretiene, me gusta y me apasiona? Pues mira, te vas a reír antes, que además la propuesta que nos decíamos aquí, yo mientras no me hagáis cantar, ya vale. Y me decía Roberto que si bailaba. Digo, mira, pues bailar. Suelo bailar. Ah, bueno. Mira, la música me encanta
y creo que eso también es una forma de soltar. Y llevo un año haciendo ballet workout, que es una disciplina de ballet que la hago online, o sea, no os penséis que voy a ningún sitio. Y me ayuda muchísimo, primero, porque paso mucho tiempo sentada. Mi trabajo es de estar sentada delante del ordenador. Y entonces me ayuda un poco pues eso, a nivel corporal. Y también es mental a un espacio diferente. Así que es un hobby que tengo que empecé, lo descubrí hace un año un poco. A mí sí me había gustado lo del ballet, pero no se había dado, ¿no? Y empezaba yo, digo, a esa mi edad, ¿dónde voy yo a hacer ballet ya? Bueno, pues surgió esa oportunidad y la verdad es que la cogí. Y luego también me gusta leer, aunque tengo que decir que cada vez leo más artículos científicos que más que novelas, ¿no? Pero es que, claro, la única forma de, como decíamos antes, de decir estar al día es que es eso, es leer y tienes que leer ciencia. Claro, sí. Y a mí en ese sentido también me ayuda mucho Instagram, aunque parezca raro, pero claro, para poder hacer una publicación en Instagram, si quieres que tenga el rigor que me autoexijo, pero que creo que es el que debemos exigirnos cuando hacemos divulgación, ostras, no te sirve cogerte un artículo científico y decir, esto. No, claro, dices, bueno, a ver qué se ha publicado en los últimos 5 años sobre esto, y me ayuda muchísimo a estar al día de determinadas cosas, o sea que sí, pero bueno, no sé si se puede llamar hobby. Bueno, mira, si te gusta y te apasiona, aquí todo lo podemos llamar hobby, no hay ningún problema. Así que eso te diría. Oye, cuéntanos una persona, un referente profesional tuyo que te haya marcado, que ha sido aquella persona que ha dicho... La tengo ahí como... Pues mira, te diría que dos muy distintas. Por un lado te diría que tuve un profesor maestro, en bachiller, que luego he tenido muchos años contacto con él. Mi profesor de filosofía, Ajá. que me dio mucha pena cuando la filosofía dejó de... Sí. Tuve un profesor de filosofía increíble hasta el punto de que cuando solicité el acceso a la universidad puse 3 carreras: biología, medicina y filosofía. Estuve, no se parecía nada, pero porque tuvo mucho peso en mí y nos enseñó mucho lo que era el pensamiento crítico. Y creo que hizo mucho por mí en esos 2 años que lo tuve de profesor en bachiller, y ha sido un referente porque creo que ayuda mucho a vivir de manera diferente cuando pules mucho ese pensamiento crítico. Y en términos de embriología, que seguramente iba por aquí más tu pregunta, yo le llamo mi mentor, es José Luis de Pablo. Que tú que has estado viendo redes estos días, que hemos estado en el Congreso, le he subido, y de hecho el primer reel ha sido con él, que ha sido y es uno de los grandes embriólogos que ha tenido España, que ha vivido todo ese tema de empezar con las biopsias embrionarias, etcétera. Y de esos embriólogos que ha puesto en marcha clínicas, que también comentábamos que es poco habitual. Y mira, y ha sido alguien que, aparte de gran profesional, es de los que yo, cuando salí del máster, que yo ya no he estado en esa época en la que era muy fácil encontrar trabajo, porque al principio había pocos embriólogos, esto era un boom y salías y te colocabas. No, a mí ya me tocó la parte de ir llorando, ¿no? Por un sitio a otro, a ver quién te deja probar. Soy junior, me dejas... Estoy siendo becaria y después a ver si tengo... Empiezas ahí, me dejas pinchar óvulos que no sirvan para ensayar, bueno, cosas así. Y la mayor parte de las veces era un no. Despreocupado, incluso pues eso, me han dado a pedir dinero por hacer prácticas, bastante dinero, te he de decir, y no voy a decir quién, pero que era como, joder, si tuviera 3.000 euros al mes para gastarme en prácticas, a lo mejor no trabajaba. Sí, claro. No sé cómo decirte. Y fue una de esas personas que me tendió la mano, que no ha tenido problemas en formar a muchísimos embriólogos, y que creo que de los primeros que empezó un poco, vamos a decir, esa lucha por el sacar al embriólogo solo del laboratorio, como hablábamos antes, de que tuviese contacto con el paciente y de que le aportase ese extra que no le podía aportar el médico. Entonces, para mí ha sido un referente dentro de los embriólogos, sí.
Bueno, y una última pregunta, ya tenemos que acabar, sería, ¿nos puedes decir o un libro o un podcast que para ti sea algo que te guste, que te haya encantado o que estés siguiendo ahora? Pues mira, tengo que decir que soy más de libro que de podcast. Consumo podcast cuando voy en el coche con mi pareja, que es el que los pone. Es verdad. Y de hecho, al pensar, digo, yo creo que será de los pocos podcasts así que escuché más, que es El sentido de la birra, que creo que es muy interesante esos podcasts conversacionales con diferentes tipos de personas y me parece interesante. Y libros, siguiendo un poco lo de la filosofía que hablaba antes, que leí así recientemente, el de Usted se encuentra aquí, de Fabián Cebarrio. Ajá. No sé si sabéis quién es. No, pero pues, tomamos nota. Sí, es muy curioso porque lo que hace es, es una persona que tiene un humor desternillante, a mí es muy ácido y tal, pero me gusta mucho, y coge aspectos y términos, conceptos de la filosofía clásica llevados a nuestra vida actual y me parece muy curioso. Además es muy entretenido de leer porque de verdad que hay veces que te ríes a carcajada limpia y eso siempre va bien, ¿no? Sí, merece la pena. Qué bueno, fantástico. Bueno, María, oye, ha sido un placer tenerte aquí, escucharte, conocer un poco tu labor y lo que estás haciendo. Creo que es muy, muy, muy importante, como decías, para lo que es divulgación y es conocimiento y es acompañamiento de pacientes, que es tan importante. Y bueno, pues felicitarte por lo que estás haciendo y agradecerte que hayas compartido este rato con nosotros. Nada, para mí ha sido de verdad, el placer ha sido mío y muy grato. Ha sido una conversación que repetiría, se me ha hecho corto. No sé si al que nos escuche, pero a mí sí, de verdad que ha sido un placer estar este ratito con vosotros. Pues muchas gracias por todo, María. ¿Tú, Sara, lo has disfrutado? Yo sí, me he estrenado y lo he disfrutado. Cuando quieras hacemos el siguiente. Me ha parecido fantástico, bien. Bueno, pues a todos, gracias por escucharnos. Esperamos que este podcast os haya gustado. Si os ha gustado, lo podéis compartir en redes, hacer like y compartirlo con vuestros compañeros, vuestros colegas. Y a todos os esperamos aquí en el siguiente episodio de Ferticast, el podcast de la fertilidad patrocinado por Fertifarm, donde hablamos con especialistas del mundo de la reproducción asistida y entre todos contribuimos a dar difusión a esta labor tan importante. Gracias por seguirnos. Ferticast. Las voces de la fertilidad. Un podcast para explorar el lado más humano de los profesionales sanitarios que trabajan en el mundo de la reproducción asistida, con el patrocinio de Fertifarm, empresa líder en soluciones de salud reproductiva.